Hola a todos, queridos amigos. En estos momentos de crisis política, de enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, seguramente te estarás preguntando: Castillo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no te separas de Cerrón? ¿Por qué no deslindas de Bermejo, de Guido Bellido o de Iber Maraví? Si quieres saber las respuestas, vayamos a ver el siguiente video. Para poder entender el comportamiento de Castillo, primero tenemos que identificar a los actores de este escenario político, saber quiénes son y qué es lo que piensan. Lo primero que te tengo que explicar es que existe una gran variedad de izquierdas. Están unos que son más radicales que otros y por supuesto los que son más moderados. Hay algunos que creen en Marx, en Lenin, en Stalin, en Mao, en el Che Guevara, en Hugo Chávez. Si quisiéramos ver a la izquierda como los tomates, podemos identificar distintos tipos de colores, desde los verdes hasta los más rojos. Pero lo que también quiere decir que entre más rojo, más cerca a la putrefacción. Ahora veamos a los siguientes actores e identifiquemos sus pensamientos y sus colores. Vayamos por el primer actor, el Gran Cerrón. Después de la muerte de su padre y una vez joven, Vladimir Cerrón fue enviado a estudiar a Cuba. Por más de 60 años, Cuba ha sido un país de entrenamiento y adoctrinamiento en el pensamiento de izquierda latinoamericano, más que todo en la estrategia de la guerra de guerrillas. Con la muerte del Che Guevara y derrotados muchos movimientos guerrilleros en toda Latinoamérica, incluidos el MIR y el MRTA en el Perú, el pensamiento y la estrategia de la guerra de guerrillas cubanas fue derrotado. Con la caída del muro de Berlín, que demostraba el gran fracaso comunista, decidieron cambiar de estrategia, pasar de la lucha militar a la lucha política, ideológica y cultural. Es así que Cuba, con nuevos aliados como Hugo Chávez en Venezuela o Lula da Silva en Brasil, comenzaron su estrategia de ganar espacio en todo Sudamérica. Esto mediante la vía democrática. De tal manera que Vladimir Cerrón fue adoctrinado con este nuevo pensamiento y esta nueva estrategia política, la de aprovechar la democracia, presentarse con nuevos partidos políticos, ganar elecciones y ocupar todas las instituciones del Estado, para finalmente hacer su gran revolución socialista comunista. Ahora veamos al segundo actor, el Movadef. Para hablar del Movadef, el movimiento por la amnistía y derechos fundamentales, tenemos que trasladarnos a los años 80. En los años 80, un movimiento beligerante llamado Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, decidió elegir el camino de la revolución por la lucha armada. A la par, también intentaban ganar la lucha social y política. En la parte social trataban de ganar el sindicato más grande del Perú, el SUTEP. El SUTEP es el Sindicato Único de Trabajadores de Educación en el Perú. Es el sindicato más grande y estratégicamente el más poderoso y con mayor ingresos económicos. Para tratar de ganar ese sindicato, tuvieron una lucha a muerte con otro partido comunista llamado Patria Roja. En los 90 fue capturado el líder terrorista Abimael Guzmán, líder de este grupo terrorista Sendero Luminoso. Derrotados militarmente, decidieron dejar la lucha armada para continuar con su lucha política e ideológica. Por este motivo comenzaron con una nueva organización llamada Movadef, el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales. ¿De qué se trataba esta estrategia? De buscar, en primer lugar, la amnistía de supuestamente todos los implicados en la guerra interna, terrorismo, de los años 80-90. Pero lo que en realidad querían era tener representatividad política. Por ello, intentaron inscribirse en el sistema político del Perú a través del Jurado Nacional de Elecciones. Esto no llegó a buen puerto. La estrategia del Movadef fue la parte más visible de toda su estrategia, pero la parte invisible fue la de infiltrarse dentro de los sindicatos y las universidades nacionales del país. Jamás se dieron por vencidos. Es más, continuaron su lucha para obtener el sindicato más grande del Perú, nuevamente el SUTEP. Esta vez ya no por las armas, sino intentando ganar todos los comités ejecutivos que pudieran a través de las elecciones a nivel nacional. Al no lograrlo, lo que hicieron fue optar por otra estrategia, la de formar un sindicato paralelo al SUTEP. Este sindicato fue llamado FENATEP. En el año 2017 hicieron una gran huelga, por supuesto, claro está, sin el SUTEP, tomando relevancia la imagen del que después sería nuestro presidente, el señor Pedro Castillo. No podemos decir que el señor Pedro Castillo siempre perteneció a las filas del Movadef. Es más, en el 2006 él estaba inscrito en el partido Perú Posible de Alejandro Toledo. Con esa huelga del 2017, él logró engrandecer su imagen, la de un profesor, sindicalista y luchador social.
Ahora que sabemos la ideología y los colores de estos dos actores políticos, ¿cómo queda Pedro Castillo entre ellos? Pedro Castillo es sin duda un gran cazador de oportunidades. Supo aprovechar el momento y surgir como un líder sindical, y en su momento aprovechar la oportunidad de ser candidato presidencial. Ahora veamos el siguiente desenlace. Después de ser sentenciado por corrupción, el señor Vladimir Cerrón no pudo o no tuvo la oportunidad para ser candidato presidencial, pero él tenía el partido, Perú Libre. Por otro lado, el FENATEP, el Movadef, no tenían un partido inscrito, por lo tanto no tenían oportunidades de postular a las elecciones presidenciales. Pedro Castillo tenía una imagen ganada, un liderazgo ganado, pero no tenía ni ejército ni partido. Ya saben lo que viene después. El señor Cerrón, aprovechando una estrategia, el de primero te pongo a ti para luego ponerme yo, invitó al señor Pedro Castillo a ser candidato presidencial por Perú Libre. A la vez, Pedro Castillo aprovechó las relaciones que tenía con el FENATEP, con el Movadef y con los docentes por su liderazgo en la huelga del 2017. Todo esto conllevó a una gran alianza política, teniendo a Pedro Castillo como candidato presidencial, a Vladimir Cerrón como el gran orquestador y titiritero de todo esto, y además dueño del partido Perú Libre, pero también al Movadef y al FENATEP como operadores en todo el país. Con el apoyo de todos los docentes que no sabían de estas alianzas, más el voto de la izquierda, el voto de las personas independientes y de los dignos, esta gran alianza política fue ganadora de las elecciones de este año. Creo que hasta ahí ya tenemos el panorama bastante claro. Ahora vayamos al gobierno de Pedro Castillo. Seguramente ustedes se preguntarán, ¿por qué Pedro Castillo, siendo casi independiente de estos dos movimientos políticos, no puede deslindar de ellos? Por las siguientes razones. Si Pedro Castillo deslinda del Movadef, del FENATEP, los sindicatos vinculados a ellos le saltan encima. Aparte, alguna información le pudieran tener, ¿no? ¿Y por qué no puede deslindar del señor Cerrón? Pues el señor Pedro Castillo fue candidato presidencial con algún dinero, ¿no? Justamente Perú Libre está siendo investigado por lavado de activos por obtener dinero ilícito del gobierno regional de Junín. Ahí está siendo investigado el señor Vladimir Cerrón como cabecilla de una organización criminal. Si el señor Cerrón se va a la cárcel y además el señor Pedro Castillo aprovecha esta coyuntura para deslindar de él, yo estoy seguro que el señor Cerrón arrastrará a Pedro Castillo a la cárcel. Estos tres actores políticos ya se dieron cuenta que desunidos no son nada. Ahora solamente les queda estar unidos y avanzar hacia sus proyectos socialistas y comunistas. ¿Qué estrategias políticas necesitan ellos para poder avanzar? En primer lugar, necesitan de una nueva constitución, pero para ello necesitan pasar por el Congreso de la República, cosa que ahora no lo tienen, no tienen los votos suficientes para lograrlo. Entonces necesitan otra opción, la de cerrar el Congreso de la República. ¿De qué manera la van a hacer? Tienen que generar dos cuestiones de confianza y el Congreso tiene que rechazarla 2 veces para poder así cerrar el Congreso de la República. Espero hasta ahí haber despejado muchas de sus dudas y espero haber aclarecido su panorama y su visión política que tienen sobre el Perú. Si quieren continuar viendo este tipo de contenido político, no se olviden darle me gusta a la página. Esto fue Experiencias Políticas de un Politólogo.